50 escalofriantes lugares abandonados e impíos que te intrigarán. Estas ubicaciones fueron abandonadas hace años. Míralas hoy. Estamos acostumbrados a ver lugares mantenidos a un alto nivel. Por lo general, viajamos a lugares que se hacen ver lo mejor posible a través de una limpieza y un mantenimiento constante. Pero ¿qué pasa con los lugares que quedan atrás? Explora algunos de los más increíbles lugares abandonados del mundo. A veces un poco de negligencia puede contribuir en gran medida a la belleza del mundo. ¿Te gustaría visitar estos lugares? Echa un vistazo. Irte a Escocia. Este pedazo de tierra impresionante fue alguna vez hogar para un pueblo entero en la década de 1930. Sin embargo, el clima del norte de Escocia no es algo fácil de combatir y los habitantes se mudaron a un lugar más cálido. Un día se levantaron y se fueron, resultando en esta aldea completamente desierta. Esas casas de piedra ahora están paradas, sin cambios después de 80 años. Muchas de ellas parecen ser reparables, por lo que quién sabe qué futuro le deparará a Irta. Don Homes, Florida, Estados Unidos. Estos domos se construyeron sobre la costa de la isla de Marco en 1980. Originalmente planeadas como casas de vacaciones, fueron azotadas por huracanes y últimamente sufrieron deterioro. Las agencias de la costa han determinado que son demasiado caras para reparar, dejándolas abandonadas. Hoy en día es casi imposible encontrar una de estas casas de domo que no se haya desmoronado sobre el océano. ¿Te hubiera gustado verlos en pleno funcionamiento? Pensamos que eran increíbles. Lo extraño sobre esta villa en el lago de Como es el completo misterio que está detrás de ella. Los locales saben que esta villa fue construida aproximadamente en los años 1800, pero no hay ningún registro que lo indique. Los rumores dicen que la casa fue abandonada después de un asesinato o suicidio espantoso, pero aún así nadie lo sabe. Hoy en día la dejan en paz y se recomienda a los visitantes que se mantengan alejados de ella. Para nosotros parece la escena de una nueva película de terror. Berlín, Nevada, Estados Unidos. Berlín en Nevada, no Alemania. Fue fundada en 1897, en medio de un boom de minería. Desafortunadamente, la industria nunca floreció como se esperaba y fue prácticamente abandonada para 1911. Nadie se quedó para mantenerla o para convertirla en algo más, por lo que no ha cambiado hasta hoy. A la fecha, la redacción en parte del Parque Estatal de Nevada, los visitantes pueden explorar el área y ver cómo se veía hace más de 100 años. Kolmaskop, Namibia. A primera vista puede parecer una imagen pintada en un lienzo. En realidad, es una foto de Kolmaskop, fundada en 1908. La aldea fue formada después de que un hombre encontró un diamante en bruto. De pronto, muchos forasteros acudieron a la zona con la esperanza de hacerse ricos. Cuando no aparecieron más diamantes, los aldeanos terminaron con todos los otros recursos naturales raros. Todos pronto se fueron, dejando el pueblo abandonado para 1954. Nadie lo visita hoy en día. Pripyat, Ucrania. Esta ciudad fue creada e inaugurada el 4 de febrero de 1970. Pripyat está situada cerca de la frontera con Bielorrusia y es una ciudad nuclear soviética. En su momento fue hogar para muchos trabajadores que se transportaban a Chernóbil. Tras el desastre de Chernóbil en 1986, la ciudad entera fue evacuada debido a los niveles extremadamente altos de radiación. Hasta hoy se permiten visitas, pero solamente con una escolta y debes de revisarte los niveles de radiación después. Ha sido advertido. El castillo de Kinchurn, Escocia. Hoy, el castillo de Kinchurn es uno de los castillos más fotografiados del mundo. Fue construido en los 1400 y tristemente se ha dejado deteriorar desde los 1700. La propiedad que no ha sido tocada atrae gente de todo el mundo, quienes se maravillan con su increíble presencia, aun cuando ha sido descuidada por 300 años. En su tiempo, fue el hogar de algunas de las familias y oficiales más influyentes cuando visitaban el país. Es algo que podemos imaginar en la siguiente película de James Bond. Kayaköy, Turquía. Este pueblo pequeño en Turquía se encuentra entre las montañas de Tauras. De acuerdo con algunas fuentes,
Toda su población se mudó a Grecia como un cambio político. El pueblo hoy en día está desértico, dejando 350 edificios completamente vacíos y abandonados. Moho y Yedra la han convertido en su hogar ahora, sin que los humanos pasen tiempo allí. No se está seguro si Turquía tiene planes para restaurar Akayakoy en un nuevo pueblo o para mantenerlo como está. ¿Qué crees que deberían hacer con eso? La isla flotante Australia. El barco, el SS Arfield, fue construido en 1911 en el Reino Unido. Fue registrado como un coleccionista de vapor australiano, pero se convirtió en un buque de transporte de la Marina en la Segunda Guerra Mundial para los soldados estadounidenses. Funcionó hasta 1972, cuando se retiró en Sydney a lo largo de la bahía Humber Beach. La bahía es conocida especialmente como un cementerio de barcos, y el SS Arfield tiene una nueva vida como anfitrión de un árbol de mangle y una exuberante vegetación. Los visitantes pueden observarlo desde la distancia. Monasterio de Allerheiligen, Alemania. Este monasterio tiene casi 900 años. Fue construido en 1192 dentro de la Selva Negra de Alemania y aún continúa parado hoy en día. Tristemente, la iglesia fue golpeada por un rayo 3 veces seguidas en una tormenta particularmente fuerte. Se incendió y nadie quiso reconstruirla. Si una iglesia es golpeada por un rayo 3 veces, creemos que debe ser dejada en paz. Nos preguntamos, ¿qué pasó dentro para que algo o alguien la golpeara 3 veces? Templo Taprong, Camboya. Este templo está situado en Angkor Wat, en Camboya, después de la desaparición del imperio del siglo XVII. Fue abandonado y se ha dejado solo hasta hoy. A lo largo de los cientos de años transcurridos desde su abandono, la jungla lo ha engullido y reclamado el templo como su nuevo territorio. A pesar de que no está en uso, los locales lo mantienen para asegurarse de que la poderosa jungla no lo destruya por completo. Hoy en día se mantiene como un monumento donde la gente puede explorar. Fuertes marinos del ejército de Maunsell, Reino Unido. Estos fuertes marinos fueron diseñados por Guy Maunsell y construidos en 1942. Originalmente estaban situados en el Támesis y Mersey, destinados a proteger el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Pasaron menos de 10 años hasta que todos estos fuertes fueron cerrados y dados de baja. Por un tiempo fueron usados por personas para transmitir estaciones de radio legales, pero eso también paró con el tiempo. Hoy en día están completamente vacíos, ¿o será que eso quieren que creamos? Castillo Bothian, Reino Unido. Durante la Guerra de los 100 años, un soldado construyó el castillo Bothian para proteger a Sussex del este de los franceses. Sirvió como un castillo de defensa en los tiempos medievales, pero los soldados eventualmente dejaron el castillo. Hoy en día recuerda a los visitantes de la rica historia de Britannia. Los turistas simplemente cruzan una fosa, sí, una fosa, y pueden viajar a través del edificio y ser testigos de la historia. Aunque no está abandonado, ya no se usa para proteger a los británicos de los franceses. Iglesia Metodista, Indiana, Estados Unidos. Esta iglesia metodista alguna vez tuvo 3.000 miembros cuando era usada en 1926. Esta propiedad originalmente valía $1 millón, de aquel entonces 13 millones hoy en día, convirtiéndola en uno de los edificios más valiosos de su tiempo. A través del tiempo, el empleo en el área empezó a decaer y la tasa de criminalidad creció, lo que provocó que las personas acudieran a la ciudad de Gary. Ahora está en gran parte desértica y se abandonó por completo en los años 1980. Quién sabe, podría ser comprado por otra religión pronto. Palacio Tiki, Chattanooga, Tennessee. Esta espeluznante alberca solía pertenecer a un club de striptease construido en 1972. La casa era una propiedad masiva de 5.600 pies cuadrados y el hogar de cientos de fiestas en los años 70. Desafortunadamente, el lugar fue cerrado después de solo un año cuando su dueño contrató a un asesino a sueldo para matar al amante de su esposa. Por años, el lugar ha sido dejado solo en gran parte, ganándose el respeto de locales quienes entraban y exploraban la propiedad. Finalmente, en 2017, el sitio fue demolido. El barco de Kiev. Este barco fue abandonado
y es un recordatorio de la era soviética. El barco fue diseñado para hacer viajes a lo largo del Dnieper en Kiev hacia el mar de Kiev. Hoy en día sigue siendo el único barco de pasajeros de alta velocidad de una sola cubierta. En su punto máximo se estima que el cohete llamado Amanecer podría viajar a velocidades de hasta 60 kilómetros. El barco ha sido abandonado y se dejó a la naturaleza. Los exploradores aventureros pueden ir a visitarlo, aunque los funcionarios del gobierno no lo recomiendan. Hotel del Salto, Colombia. Este hotel fue construido para tener vista al río de Bogotá. Construido en 1998, daba a los turistas la oportunidad de acercarse a las cascadas y a la madre naturaleza. Debido a un número de preocupaciones de seguridad a través del tiempo, el edificio fue clausurado en 1991. Hoy en día, los locales creen que la propiedad está encantada. Los visitantes a menudo se aventuran a la propiedad, pero escuchan ruidos raros en las noches. No se recomienda visitar el Hotel del Salto después de que oscurezca. ¿Te atreverías a ir? Estación Central de Trenes de Michigan, Estados Unidos. Esta estación de tren alguna vez lo tuvo todo. Construida en 1913, prometía atraer a todo el talento de los alrededores en el medio oeste de Estados Unidos. Pero en cuanto la economía de la ciudad comenzó a desvanecerse, la misma estación comenzó a hacerlo. Fue cerrada en 1988 y aún sigue en pie, pero vacía, al día de hoy. Y se ha convertido en un elemento base en Michigan, con el rapero Eminem usándola para filmar su película 8 millas. Rumores corren sobre que la compañía automovilística Ford planea comprarla. Torre de enfriamiento IM, Bélgica. Este sitio increíble es hogar de una torre de enfriamiento ubicada en una vieja central eléctrica en Monceau, Bélgica. La estructura está mayormente abandonada al día de hoy. Fue utilizada en los años 1900, pero el gobierno la clausuró y no tiene planes de reabrirla. Quizás en un futuro el gobierno o empresas privadas decidirán qué hacer con el enorme espacio que ocupa. Por ahora descansa sola sin ser ocupada. La última casa en la isla Holland, Estados Unidos. Aquí se encuentra una casa que alguna vez fue una isla colonial muy exitosa. Estaba ubicada en Chesapeake Bay, lo cual sufrió de erosión del lodo de la costa. Con el paso, el tiempo, la isla comenzó a desmoronarse. Por un tiempo esta era la última propiedad en la isla. La gente se podía maravillar desde la distancia con su reclusión. Como pueden ver, a los pájaros les encantó. Tristemente colapsó en 2010. Casa del Partido Comunista Búlgaro, Bulgaria. Así es como se ven los antiguos cuarteles del Partido Comunista de Bulgaria. Se ve igual que una guarida de villanos de James Bond desde el exterior. Y el interior no es muy diferente. El edificio tiene literalmente la forma de un platillo volador. El edificio como tal estuvo en uso de 1981 a 1991. El partido se colapsó después de la caída de la Unión Soviética y nadie ha tomado el control de este sitio. Es ahora un salón solo vacío y aunque hay planes de restaurarlo. Nara Dreamland Japan. El parque Nara Dreamland se inspiró en Disneylandia. Abrió sus puertas al público en 1961, pero para el 2006 ya había sido cerrado. Quizás la incursión de Disney en Japón tuvo un efecto en las ventas y la popularidad. Hoy sigue siendo el perfecto lugar para turistas y viajeros que quieren explorar las ruinas, pero ten cuidado, a veces hay guardias de seguridad patrullando en la zona. No tendrás mucho problema si te encuentran, pero probablemente te den una multa. Molino abandonado, Italia. En lo profundo de Sorrento, Italia, se encuentra este molino en el valle. Según los reportes, fue abandonado en 1866 y se ha mantenido prácticamente intacto desde entonces. En ese momento, molía trigo y operaba cerca de un aserradero. La razón de su abandono es muy clara. Se aisló del mar cuando se construyó la Plaza Tasso. Esto significó que la humedad subió a niveles muy altos y se volvió insostenible. Yate hundido, Antártica. Este barco escalofriante se encuentra bajo el agua de la Antártica, congelado en el tiempo para siempre. La nave brasileña llamada Martian Fin naufragó cerca de Aldrey Cove. Se rumorea que la tripulación viajó hacia el sur para filmar
un documental, pero los planes se desviaron rápidamente, muy parecido que su barco. Los vientos tormentosos significaron que el equipo tuvo que abandonar su barco para proteger sus vidas. El agua se lo llevó y lo congeló rápidamente. Recientemente, los excursionistas rescataron el barco. El espeluznante nuevo Bedford-Oberham, Estados Unidos. Este viejo teatro y centro de entretenimiento se encuentra en Massachusetts. Abrió sus puertas en 1912 y operó hasta 1959. Ahora, 60 años después, se ha dejado mayormente abandonado. Recientemente, organizaciones sin fines de lucro se han reunido en Bedford para tratar de recaudar dinero para así renovar el edificio, el cual está ocupando espacio en la comunidad. Nos encantaría verlo convertido en algo nuevo. Estación de tren abandonada, Abjasia, Georgia. Durante la guerra en Abjasia, esta estación de trenes fue abandonada. La guerra sucedió a lo largo de 1992 y 1993, y fue una disputa entre Rusia y Georgia sobre la región y a quién le pertenecía. Desde entonces la disputa dejó el área en gran parte abandonada. A pesar de que ha sido abandonada, todavía podemos ver el trabajo complejo de los arquitectos. Lamentablemente, no hay planes para renovar o restaurar la estación. Casas de madera, Rusia. Esos son unos edificios verdaderamente impresionantes que se encuentran muy dentro del bosque de Rusia. Tienen algunos diseños complejos y carpinterías auténticas que los hacen una belleza que admirar. Estos edificios fueron mayormente abandonados por los constructores originales debido a las bajas temperaturas. Con el tiempo, fueron dejando sus casas de madera por otras construidas con ladrillos en la ciudad. Ahora los visitantes pueden explorar estas casas históricas. Ciudad bajo el agua. Shenzhen, China. Los fans de Aquaman estarán maravillados cuando vean que China tiene su propio Atlantis. Esta ciudad bajo el agua está atrapada en el tiempo desde 1959, cuando la construcción de la central hidroeléctrica del río Xinjiang provocó que se inundara deliberadamente. Extrañamente, el agua protege a la ciudad de la erosión normal que sucede con la lluvia y el viento, por lo que se mantiene en relativamente buenas condiciones 60 años después. Como pueden ver, los buceadores pueden ir a explorar la ciudad. ¿Se atreverían a bajar a visitarla? Una estación de subterráneo. Nueva York, Estados Unidos. Esta estación de subterráneo secreta se encuentra debajo de City Hall, en la ciudad de Nueva York. Fue un proyecto muy esperado debido a su ubicación de bienes raíces de lujo y se puso mucho esfuerzo en sus diseños iniciales. Quizás es por eso que se ve mucho mejor que las que vemos hoy en día. Desafortunadamente, sus giros y vueltas hicieron que no fuera segura para los trenes más nuevos y navegaran así. La estación se cerró posteriormente en 1945 y se dejó sola hasta hoy. Ocasionalmente está abierta para tours a pie. Hospital Militar Belitz, Alemania. Esta foto muestra el Hospital Belitz-Helstetten. Fue construido a finales de los años 1800 e inclusive ayudó a Adolf Hitler cuando su pierna se lastimó en 1916 durante la batalla del Somme. Hoy en día, algunas partes del complejo siguen abiertas al público, sin embargo, la mayoría de sus alas, como las que está arriba, fueron abandonadas después de que los soviéticos se retiraron en 1995. Hoy en día está mayormente abandonada y no atiende pacientes. Shanxi, Taiwán. Estas casas parecen como algo sacado de una película de ciencia ficción. Quizás es por lo que no fueron tan populares como se anticipaba. Fueron diseñadas para ser casas de vacaciones con militares de los Estados Unidos en mente. El lugar estaba cargado de mala suerte, incluida la pérdida de inversiones y un inusual número de accidentes de coche. El interés en el desarrollo se perdió y el sitio se cerró en 1980. Shanxi era un lugar popular para check-in hasta que los edificios se derribaron en 2010. Túneles subterráneos, Kyiv, Ucrania.
Este túnel subterráneo abandonado está debajo de Cube Ucrania. Su sistema de subterráneo se construyó durante la época soviética, pero la mala planeación resultó en pisos rotos y rutas irregulares. Hoy está básicamente prohibido visitar el lugar debido a los peligros que lo rodean. Algunas personas se cuelan y toman algunas fotos, incluida esta. Podemos ver que sigue inundado con cables eléctricos que cuelgan de la parte superior. Mantente alejado. Iglesia en la nieve, Canadá. Esta iglesia canadiense se mantuvo en lo alto del campo durante 100 años antes de ser abandonada. Sirvió como el área de la congregación para los católicos, quienes se reunían semanalmente. Desafortunadamente, debido a los climas cambiantes, los ciudadanos se mudaron y dejaron el edificio prácticamente vacío. Como nadie quiere ser la persona responsable de demoler una iglesia, el edificio sigue en pie hoy. Se ha dejado solo y puede ser admirado por las personas que pasan, quienes pueden ver cómo descansa en la nieve blanca. Base submarina Balaklava, Ucrania. Técnicamente, este muelle submarino en Ucrania no está realmente abandonado. La base submarina estuvo en pleno funcionamiento hasta 1993, cuando fue clausurada. En su momento era una de las bases más secretas en el mundo, perteneciente a los soviéticos. Hoy sus puertas se han abierto al público y el sitio ahora es un museo naval nacional. Los visitantes pueden explorar lo que una vez fue un lugar clandestino lleno de misterio. Isla Rose, India. La isla Rose fue construida para ser el centro administrativo británico para el asentamiento penal indio. Desde su independencia, el área ha sido en gran parte abandonada y dejada para que la naturaleza tome el control. Con el paso del tiempo, las viñas y las hojas se han hecho en casa y el sitio ahora está completamente vacío de visitas humanas. Nadie cuida la región o de los animales que han encontrado un hogar allí, lo que le convierte en un lugar único. ¿Qué piensas? Castillo Miranda, Bélgica. El Castillo Miranda se construyó en 1866, pero el diseñador había muerto antes de que el castillo pudiera completarse. Esto resultó en un siguiente paso muy confuso para los trabajadores de la construcción, ya que nadie conocía la siguiente etapa. La construcción se detuvo y el proyecto fue finalmente abandonado. Aparte de ser usado brevemente por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, el sitio ha sido olvidado. No hay planes para revivir el castillo para uso moderno. Todas las propuestas han sido catalogadas como demasiado caras. Isla Hashima, Japón. Esta isla japonesa tiene muchos apodos, incluido Isla de Buque de Guerra, Battleship Island e Isla Fantasma. En el siglo XIX, la isla estaba poblada de personas debido a su acceso a minas de carbón submarinas. Con el tiempo, el país pasó del carbón al petróleo, lo que provocó el cierre de las minas. Finalmente, la población de la isla abandonó la isla y la dejaron casi desierta. Isla Gogi, China. Este pueblo pesquero olvidado se encuentra en el río Yangtze. Increíblemente, desde que sus ciudadanos abandonaron la ubicación, el musgo y la hiedra han rodeado todos los edificios, dando este toque verde. Las fotos comenzaron a circular en internet de la aldea perdida que finalmente se había fotografiado y fue compartida con millones de personas. Un sitio web lo llamó El sueño del mago de Oz. Iglesia de San Nicolás, Macedonia. Hoy en día esta iglesia está inundada a pocos pies debajo del lago Mambrovo en Macedonia. Érase una vez, las personas viajaban para visitar y orar en el sitio espiritual. Desafortunadamente se construyó una planta de energía local cerca y causó inundaciones, afectando a la iglesia. No es buena suerte si nos preguntas a nosotros. Hoy en día es visitado por la vaca ocasionalmente. Craco, Italia. Desde el año 540, Craco ha estado localizada cómodamente en la cima de una montaña en Italia. De hecho, fue una ciudad próspera durante 1400 años. Estuvo en plena vigencia hasta 1972, cuando los ciudadanos la abandonaron. Hubo algunas razones por las que Craco se volvió insostenible. La causa principal de su caída fue una desafortunada caída de rocas en 1963, del cual los ciudadanos nunca se recuperaron. Templo de Santiago, México.
Esta iglesia católica romana abandonada abrió sus puertas en 1564. Originalmente cabía la congregación entera e incluso estaba preparada para el crecimiento poblacional planificado para las regiones vecinas. Desafortunadamente, la ciudad estuvo afectada por una epidemia de viruela en 1773 y 1776 y todos eventualmente murieron. Desde la construcción de la presa de Malpaso, ocasionalmente sufre inundaciones como se ve en la foto. Bonneville, California, Estados Unidos. Este escalofriante pueblo fantasma es uno de los más famosos de su tipo en la costa oeste, en la frontera con Nevada, lo que una vez fue una ciudad minera de oro exitosa junto a las montañas, está prácticamente atorada en el tiempo después de que todos la abandonaron. Se ha mantenido intacta durante décadas, lo que significa que aún se pueden encontrar sus reliquias en varios de los edificios de la pequeña ciudad. Nos recuerda a Radiator Springs en la película de Picture Cars. Faro de roca en Niva, Rusia. Este faro ruso fue construido por los japoneses en 1939 durante la guerra. Parece que en algún lugar donde Luke Skywalker se escondía, o no, dependiendo de tu preferencia de Star Wars. Después de la guerra, el faro se anexó, ya que toda su existencia estaba llena de conflictos. Hoy en día se destaca como un recordatorio de la guerra y de las batallas peleadas en sus líneas costeras. Estación de tren Canfranc, España. Esta estación de tren internacional abandonada se encuentra en los Pirineos españoles. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis la tomaron y operaron ellos mismos. Continuó operando después de la guerra, cuando regresó a sus legítimos propietarios. El destino no fue amable con la estación de tren de Canfranc. Un trágico accidente de tren en 1970 finalmente conduciría al cierre de toda la estación. Hoy descansa sola. Castillo Bannerman, Nueva York, Estados Unidos. El castillo Bannerman está situado en la isla Purcell, en el río Hudson. Fue construido en 1901 con la intención de almacenar suministros militares después de la Guerra Española. Desafortunadamente, en 1920, 200 libras de municiones estallaron y destruyeron la mayor parte del castillo. No se hicieron planes para restaurarlo y el castillo de Bannerman se ha dejado en gran parte abandonado desde entonces. Mina abandonada, Montañas de San Juan, Colorado, Estados Unidos. Ubicada en las montañas de San Juan, esta mina abandonada fue una vez el sitio de trabajo para miles de trabajadores. Formaba parte del distrito minero de Round Mountain, que se cubría más de 5 millas y tenía 40 minas. Con el tiempo, los mineros abandonaron la región para concentrarse en las partes más rentables de las montañas y el lugar quedó abandonado. Hoy en día, todo lo que queda son los recuerdos de generaciones anteriores que pasaban sus días buscando oro y diamantes. La Gran Muralla China. Famosa, la Gran Muralla China está hecha de piedra, ladrillos, madera y trabajadores chinos. Por supuesto, todos sabemos que hay partes de la muralla que fue construida en el siglo VII, que está abierta al público. La muralla de 13.000 millas aparentemente puede verse desde el espacio, aunque esto no está confirmado. Sin embargo, hay muchas partes de la muralla que están completamente solas y por lo tanto no tienen ningún mantenimiento. Si puedes, evita las multitudes y ve estas partes. La montaña rusa Jetstar, Nueva Jersey, Estados Unidos. La montaña rusa Jetstar era una parte popular de Sunset Heights, en New Jersey, construida en la década de 1970. Estuvo en funcionamiento hasta 2012, cuando se enfrentó a la supertormenta Sandy. Después de eso, los dueños trataron de restaurarla, pero se consideró demasiado caro y difícil. Se dejó sola por algunos años, pero finalmente fue demolida para dejar espacio para futuros proyectos. El SS América, Islas Canarias. El último uso registrado del SS América fue en 1994. 54 años antes, en 1940, el barco de Estados Unidos llegó por primera vez al agua. Después de más de medio siglo, encontró su destino cuando naufragó en la playa de García, en las Islas Canarias. En los 25 años transcurridos desde que está parado junto a las rocas, los visitantes pueden verla descansando pacíficamente y meciéndose suavemente por las olas. Lamentablemente, la mayor parte de su exterior ha sido erosionado y se ha destruido.